Y ayer el ministro de Economía adelantaba un preacuerdo, podríamos decir, con el Club de París por la deuda que evita que Argentina caiga en default. Hoy lo que se conoció es un comunicado propiamente del Club de París ratificando lo que anunciaba ayer el gobierno argentino. Nazarena Almagno con este y otros temas. Exactamente, Feli. Bueno, es lo que se esperaba un poco por parte de este organismo, ¿no? Que justamente ratifique lo que ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, había anunciado. Recordemos que hoy en día se le debe al Club de París alrededor de 2.430 millones de dólares. Una deuda, un vencimiento que en teoría se tendría que pagar el 31 de julio y si no, Argentina se declaraba en default al no hacerlo, ¿no? En cesación de pagos con todas las consecuencias económicas, restricciones a créditos del mercado externo y demás que eso implica. Ahora bien, como justamente eso está en la incapacidad de otorgar esos dólares, digamos, de destinar esos dólares a ese pago, lo que viene tramitando justamente Martín Guzmán es un principio de entendimiento que lo ha anunciado ayer, que tiene que ver con pagar en un lapso de 8 meses 430 millones de dólares, siendo el primer pago el 31 de julio justamente, y luego en ese periodo hasta el 31 de marzo de 2022 seguir renegociando estos 2.000 millones de dólares restantes que quedan. Y a la par, por supuesto, llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, porque ¿qué es lo que pasa ahí? El Club de París en realidad lo que le pide como condición que antes de terminar esta renegociación permanente, como así lo explicó el ministro, arregle primero con el Fondo Monetario. Lo que pasa es que no se podía tener un acuerdo, no se podía obtener un acuerdo antes del 31 de julio, que es cuando vencían estos 2.400 millones de dólares. Entonces justamente por eso es que se pide una extensión de los plazos de pago para que en este periodo pueda efectivamente llegar a un acuerdo con el fondo y al mismo tiempo renegociar con el Club de París después. ¿Qué es lo que hace el Club de París entonces? Ratificar en un comunicado diciendo, dados los compromisos asumidos por las autoridades en cuanto a la conclusión de un acuerdo con el FMI lo antes posible, digamos, destaca esta idea de que se arregle con el Fondo Monetario lo antes posible, idealmente a fines de este año y no después de finales de las elecciones seguramente, y no después de finales de marzo de 2022, el Club de París estaría en condiciones de evitar la declaración de impago a finales de julio. Muy importante. Y luego dice, los miembros del Club de París también acogen con satisfacción el compromiso de Argentina de realizar pagos parciales y seguirán vigilando la situación. Bueno, el apoyo político, el apoyo económico por parte de este organismo, de este conjunto de países que conforman al Club de París. Buen recibimiento, si se quiere, de este acuerdo, de este principio de entendimiento que el ministro de Economía ha logrado establecer con el organismo, que también se ve en el mercado, porque en el mercado las acciones argentinas han subido en Wall Street hasta un 4% luego de este anuncio. Igualmente eso siempre suele tener un montón de vaivenes. Mañana hay un anuncio negativo y bajan, pero bueno, al menos por ahora se ha visto una suba. Te cambio de tema. Cortito, ¿novedades sobre el monotributo? Novedades sobre el monotributo. Se posterga el vencimiento que iba a ser este viernes hasta, se estima, mediados de julio, porque lo que está buscando el Gabinete Económico es, en primer lugar, tener aprobado el proyecto que busca justamente ciertas reformas sobre el régimen de monotributo, que contemplan básicamente un alivio fiscal, ya lo habíamos hablado, ¿no? Condonar las deudas que se habían hecho de manera retroactiva, generar un esquema de escalas mucho más progresivo, un esquema para abonar deudas contraídas desde 2020 mucho más flexibilizado y demás. Bueno, ya lo habíamos detallado. Cuando se apruebe efectivamente ese proyecto, a partir de ahí se va a aplicar el vencimiento del monotributo de este mes para que justamente se pueda pagar a partir de las nuevas modificaciones. Perfecto, estaremos atentos a eso. Gracias, Nazarena.